We decided to work on this topic because we believed that it would be good to know how the pandemic affected the education sector and know the problems that it caused. We conducted an online investigation in which we searched in different pages and forums that had information about this topic. This research is important because if we know the problems and we recognize them beforehand, we can make better decisions. People should read the entire work to get familiar with the problems and be able to recognize them and avoid them. In summary, in this work we will see the consequences of the pandemic on the education sector and we'll learn how to recognize and prevent them in the occasion it happens again. El efecto que está teniendo el COVID-19 sobre el ámbito laboral del mundo no tiene precedentes. Nos ha dejado con la pérdida de muchas horas de trabajo y muchos de los trabajadores han perdido su trabajo por las propias medidas de seguridad. Esto se puede ver en el siguiente gráfico de aumento del desempleo y nivel de ingreso de los países. Bien, debido a la falta de ingresos y trabajo, las personas con pocos recursos están en situaciones muy difíciles debido a la presión ejercida sobre el nivel de ingresos a raíz de la disminución de la actividad económica, donde tendrá consecuencias devastadoras para los trabajadores que se encuentran por debajo del umbral de pobreza o cerca del mismo. No solo tendrán las situaciones monetarias complicadas, sino la necesidad y la propia posibilidad de que puedan contraer la enfermedad, que provocaría que muchos estuvieran al límite de la desesperación por no saber muy bien qué hacer. Refiriéndose a la situación monetaria, se puede ver en la tabla de trabajadores en situación de pobreza extrema o moderada. Bien, los que más se pueden afectar son los trabajadores sin protección social, los trabajadores migrantes, los trabajadores con conocimientos incompletos y los trabajadores sin ningún conocimiento. Hola, soy Ana y voy a hablar sobre los escenarios de pérdida de empleos. Para empezar a hablar sobre esto debemos saber que no existe algo que confirme la duración que tendrá esta pandemia, pero sí sabemos sobre los sectores que más afectará por las cuarentenas y el distanciamiento social. Esto incluye el sector de comercio, restaurantes y hoteles, así también como el sector transporte. Adicionalmente, la menor demanda agregada tendrá efectos más importantes sobre los sectores manufactureros, pues las restricciones sanitarias ya han comenzado a interrumpir las cadenas de suministros globales. Bien, en el BID también construimos 3 posibles escenarios para tratar de medir el impacto potencial de la pandemia en el empleo de la región. Se realizaron distintas estimaciones de pérdida de empleos por actividad económica, tomando como referencia las mayores caídas históricas del PIB de distintos países. Además, también se diferenciaron las magnitudes para los países pequeños y con economías más abiertas, características que implicarían también caídas mayores que las de los países más grandes y con ingresos medios. Vamos a hablar sobre los 3 posibles escenarios que intentamos construir. La crisis de corto plazo supondría una caída del producto que duplicaría a la observada en la crisis de 2009, con una tasa de crecimiento negativo cercana a los 4 puntos porcentuales. La crisis de mediano plazo. La recesión se extendería por 3 trimestres consecutivos, con una tasa de crecimiento negativo cercana a los 10 puntos porcentuales. La recesión prolongada. Recesión de gran magnitud sin algún tipo de recuperación económica a mediano plazo, con una tasa de crecimiento negativo cercana a los 15 puntos porcentuales. También hay que tener en cuenta la situación de los empleados. En los empleados de educación, en Buenos Aires, el 81% de los hogares donde viven niños y adolescentes está en contacto con el sistema educativo y recibe tareas escolares para realizar durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Los datos forman parte de una encuesta realizada por UNICEF, cuyos resultados se dieron a conocer en el Consejo Federal de Educación, que también alertan que el 18% de los adolescentes del país no cuentan con internet en su hogar, que el 37% no tiene una computadora disponible para realizar trabajos, y hay disparidades en el contacto de los hogares con las escuelas. En la Argentina, el cambio de las reglas de la vida cotidiana a causa de esta cuarentena había descolocado a los actores impactando en los roles tradicionales. A los familiares se le adjudicaron tareas de los docentes y tuvieron que lidiar con la enseñanza de materias escolares que generalmente desconocían. Muchos docentes multiplicaron sus acciones referidas a la provisión de alimentos y otras ayudas sociales. Si bien estos ya lo hacían en una proporción significativa de escuelas, la acción se multiplicó y cambió su forma, dado que la imposibilidad de reunir a los alumnos en comedores escolares obligó a idear otras formas de hacerles llegar la alimentación.
La mayor parte de los educadores se vieron enfrentados a la necesidad de adquirir rápidamente saberes tecnológicos y, lo que es más importante, nuevas formas de comunicación con sus alumnos. Desde el primitivo uso del teléfono o de notas entregadas con el paquete de comida para hacer llegar tareas escolares a los chicos, hasta WhatsApp, videoconferencias y aulas informáticas, rompieron una rutina que llevaba ya más de un siglo y medio. La posibilidad de que los textos, clips de videos y ocupaciones accesibles se transformen en contenidos educativos es dependientemente estrecha con las capacidades digitales de los maestros para entablar un parentesco provechoso con los alumnos de modo remoto. En este marco, un tercer conjunto de iniciativas buscó contestar el reto de escoltar y robustecer las habilidades de los profesores para la continuidad educativa en tiempos de aislamiento. Las coordinaciones emprendieron ocupaciones para orientar las prácticas de educación, para impulsar el desarrollo y habilidades de utilización tecnológicas y digitales, tanto como tutoriales o cursos abiertos sobre la utilización de herramientas digitales, en varios casos de autos asistidos, para aprender el uso de plataformas educativas provinciales o programas de uso gratuito. Ejemplificando, Metrópoli de Buenos Aires, Chaco y Mendoza ofrecen cursos donde aprenderán a llevar a cabo salas virtuales, otras provincias donde aprenderá a llevar a cabo otras provincias como Buenos Aires, Chubut, Córdoba y Formosa, La Pampa y La Rioja comparten información y difunden cursos o tutoriales sobre herramientas virtuales de uso gratuito. ¿Creemos estar preparado para el retorno presencial? Según el informe de la UNICEF, la escolarización adoptó distintas modalidades. En la mayor parte se implementaron modelos mixtos, que combinan presencialidad y clases remotas. Otras priorizaron la presencialidad completa mediante jornadas reducidas y organización en grupos. En tanto, unos terceros solo sostuvieron la escolaridad remota. A 2 meses del inicio de las clases, momento en el que se realizó una encuesta, el 67% de los hogares reportó que las niñas, niños y adolescentes asistían a la escuela, con modalidad combinada o presencial exclusiva. El 33% restante continuaba su educación a distancia, ya sea por efecto de suspensiones temporales, por casos o sospechas de ellos en las escuelas y también por decisiones jurídicas vinculadas con la situación sanitaria. Las percepciones de las personas encuestadas evidenciaron que hubo un fuerte trabajo en las escuelas para que la vuelta a clases se produjera en entornos seguros y cuidados. Las funciones de los protocolos regresó a las clases de momento exitoso. Prácticamente la totalidad de los adultos consultados afirmó conocer las pautas y recomendaciones de los protocolos escolares, y 9 de cada 10 afirmó que las escuelas las cumplen. Asimismo, se comprobó que la presencialidad escolar tuvo un impacto sumamente positivo entre los estudiantes que destacaron el regreso a las escuelas. Había mejorado el estado de ánimo en los hogares. En la misma proporción, los adolescentes afirmaron que asistieron contentos a volver de la escuela y de encontrarse con sus compañeros. Se destaca también que tuvieron mayor motivación en el estudio y en el completar las tareas. A continuación, como verán, esta autoridad sostiene el mismo punto de vista que nosotros. Cody Schrader, que es el 10º director general de la Organización Internacional del Trabajo, declaró: las decisiones que adoptaremos ahora repercutirán durante los próximos años y más allá de 2030. Si bien los países se encuentran en fases diversas de la pandemia y es mucho lo que se ha hecho, debemos redoblar nuestros esfuerzos si queremos salir de esta crisis mejor que cuando comenzó. Luego, reafirmando este punto de vista, dice: espero que los gobiernos, los trabajadores y los empleadores aprovechen esta oportunidad para presentar y escuchar ideas innovadoras, discutir las lecciones aprendidas y proponer planes concretos a fin de trabajar juntos y poner en práctica una recuperación con altos coeficientes de empleo, inclusiva, equitativa y sostenible. Todos nosotros debemos avanzar en el reto de construir un futuro del trabajo mejor. Después de haber analizado sus respuestas a nuestras encuestas, nos dimos cuenta de la realidad que ustedes estuvieron viviendo. Para más del 87% de los profesores, la pandemia fue una buena razón para prevenir más el virus, pero a muchos les afectó tanto económicamente como psicológicamente. A bastante de ustedes les costó adaptarse a sus horarios, a la virtualidad y a intentar llamar nuestra atención mediante esos métodos. Pero más allá de eso, intentaron hacernos seguir adelante, a pesar de que les afectó de maneras distintas a muchos de ustedes, pero
Aún así, nos siguen ayudando a crecer tanto como estudiantes y personas. Debido a esto le queremos decir gracias. Gracias porque a pesar de las complicaciones que tuvieron, haber intentado y logrado acompañarnos en nuestro último tiempo con ustedes.